el universo mecánico y más allá. El campo eléctrico. Cuando en hockey se marcan 3 goles, se dice que se ha hecho un hat-trick, un truco de sombrero. Pues hoy me gustaría hacer una jugada de ese estilo. Me gustaría explicarles qué es un campo eléctrico. Resolver un problema sobre la teoría del campo que por lo que parece causó problemas a Isaac Newton y presentar una importante idea matemática conocida como ley de Gauss. Todo eso nos resultará más fácil de lo que parece porque fluye de la imaginación brillante de un gran genio llamado Michael Faraday. La vida de Faraday hubiera puesto en apuros al más desvergonzado novelista. Su vida tuvo unos comienzos modestos y su educación fue poco convencional. A la larga acabó siendo aprendiz de encuadernador. Pero Faraday estaba decidido a ser autodidacta y empezó asistiendo a las conferencias científicas públicas de la Royal Institution de Londres. Quedó tan cautivado por esas conferencias que pidió que le dieran la oportunidad de hacer los trabajos más bajos de esa real institución. Y así fue su comienzo, para acabar con el tiempo, siendo profesor de la Royal Institution y el científico con más fama de toda Europa. Durante toda su carrera, Faraday entendía tan poco de matemáticas que no era capaz de entender los artículos científicos de sus competidores. Y sin embargo tenía una intuición que le llevaba al núcleo de todo problema científico. Y hoy queremos hablar de una de las más grandes ideas que fluyeron de esa intuición. Se trata de la idea de líneas de fuerza eléctrica constante extendiéndose a todas partes a través del espacio. Seguramente ninguna herramienta ha desenterrado del campo de la física tantas verdades científicas como la afilada espada de las matemáticas. Cuando Michael Faraday descubrió la teoría de campos, terreno donde crecía mucho la física moderna, las matemáticas era una herramienta que él todavía no podía utilizar, pero se orientó hacia una idea que era de naturaleza esencialmente matemática. En 1789, Charles-Augustin Coulomb afirmaba lo que la comunidad científica había sospechado durante años. Coulomb demostró definitivamente que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Tan elegante como era el experimento de Coulomb, el concepto, la idea de esa relación inversa al cuadrado, había sido la más importante noción científica durante algún tiempo. De hecho, un siglo antes, la teoría de Isaac Newton estableció que la caída de una manzana y la órbita de la Luna son ambas consecuencias de las mismas leyes básicas. Y una de esas leyes, la ley de la gravitación universal, establece que dos masas cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Pero era una ley difícil de aplicar, incluso para el propio Isaac Newton. Para hacerlo tenía que demostrar que cuando un objeto es atraído por la Tierra, actúa como si toda la masa de la Tierra estuviese concentrada en el centro. Y más difícil, él tendría que racionalizar lo que él llamaba acción a distancia. Una frase que significaba que cuerpos tales como la Tierra y el Sol aplican fuerzas directamente uno al otro, incluso estando separados millones de kilómetros y sin ninguna conexión tangible entre ellos. Si bien el gran genio era frecuentemente un poco irritable, incluso puede que él mismo haya llegado a admitir que sentía una cierta insatisfacción con la idea de la acción a distancia. Quizás un tanto a la defensiva, Newton escribió en su Principio: no he sido capaz de descubrir el curso de esas propiedades de la gravedad y no finjo ninguna hipótesis. Y con esa famosa frase, no finjo ninguna hipótesis, Newton no sentía la necesidad de explicar la ley de la gravedad, por la física o por la mecánica. Nos basta, añadía,
con que la gravedad realmente exista y actúe conforme a las leyes que hemos explicado. Evidentemente eso bastaba. Más tarde, la ley de la gravedad se convirtió en Inglaterra en la ley del país. Y en el siglo XIX, los seguidores de Newton habían descubierto con la ley de la gravitación firmemente establecida que la electricidad y el magnetismo obedecían leyes semejantes. En todas ellas, la fuerza decrece según el cuadrado de la distancia. La semejanza es asombrosa. Y la cuestión es, ¿por qué? Quizá porque la ley de la inversa del cuadrado esté relacionada con una sencilla propiedad geométrica del espacio tridimensional. O quizá porque esas fuerzas no son las únicas cosas que disminuyen con el cuadrado de la distancia. La esencia de la ley de la inversa del cuadrado puede apreciarse en el concepto de flux, palabra latina que significa fluido. La luz fluye a partir del Sol por igual en todas las direcciones. Cuando se extiende alejándose del Sol, su intensidad disminuye. Pero imaginen una esfera que contenga al Sol. Toda la luz pasaría a través de la esfera, independientemente de su distancia al Sol. Y el área de una esfera aumenta con el cuadrado de su radio. De forma que la cantidad de energía luminosa por unidad de área decrece con el cuadrado de la distancia. La ley de la inversa del cuadrado no era la única idea provocativa que estuvo expuesto Faraday cuando era joven. En 1810 visitaba con regularidad la Royal Institution, en particular las conferencias del legendario profesor de la institución, Sir Humphrey Davy. Davy era químico y filósofo de la naturaleza, un erudito nombrado caballero, barón y presidente de la Royal Society. Estaba en la misma cima de la ciencia británica. Con su propia investigación como tema y como autoridad mundial en la materia, Davy hablaba de todos los elementos químicos, del sodio al potasio y del cloro al yodo. Davy se convirtió para Faraday en el padre de la ciencia y continuó siendo su mentor e influyendo en él enormemente durante casi 20 años. Aunque a veces la relación era vacilante, sin embargo, bajo la influencia de Davy, en la edad de oro de la química, nadie brilló más que Michael Faraday. Faraday descubrió la benzina, licuó el gas cloro y desarrolló nuevas aleaciones del acero. La lista de sus notables logros como químico es interminable. Sin embargo, en 1821, Faraday dejó de lado sus investigaciones en química. Ese mismo año, Ørsted descubrió el efecto que la corriente eléctrica tiene en los imanes, y mientras que ese efecto se puede ver ahora claramente, en 1821 era todavía un gran misterio científico. Ciertamente, ¿por qué la aguja de una brújula se colocaba en posición perpendicular a la corriente eléctrica? En primer lugar, picado por la curiosidad y debido a que un editor le había rogado que escribiera un artículo que diera fin a la confusión científica, Faraday se puso a resolver el misterio del mismo. Faraday vio que se podría aprovechar la fuerza de una corriente eléctrica e inventó un aparato para hacerlo. Ese aparato resultó ser el primer motor eléctrico. ¿Cómo consiguió eso Michael Faraday?